Hola, Hola. hola, soy Liz Valle, hoy niña Sofía, y aquí estamos en Teología sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Soy Reverenda Sex y estoy en el sureste de los Estados Unidos y tenemos con nosotras hoy, cuéntenos, Cris. Hola, soy Cristina Conte de Uruguay, teóloga feminista, exégeta de Nuevo Testamento. Bienvenida. Sí, bienvenida. Hola. Y aquí en Teología sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia, le preguntamos a nuestra audiencia, ¿cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Ujú. Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Eso. Somos queer y feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. Chúpetela. Y Muy hoy rico. quien le va a sacar el jugo a la Biblia es Cris Conti. Sí, gracias Sergio por saludarnos. Le pedimos a nuestra audiencia que nos saluden, Hola, nos diga quiénes Sergio. son y de Hola, dónde Sergio. están. ¡Wow! Se conocen. ¡Qué Sí, nos conocemos. bueno! Somos pocos y nos conocemos. Bueno, pónganos también ahí, escríbanos de dónde se está conectando. Y le preguntamos a nuestra teóloga del día, Cris Conti, ¿te identificas como una sinvergüenza? ¿Por qué sí o por qué no? Y sí, nos identificamos prácticamente todas las teólogas posmodernas como sinvergüenzas, porque, bueno, la posmodernidad da para eso y para mucho más. Es sumamente liberadora, ¿viste? Yo era cuando niña tenía mucha vergüenza siempre y era muy tímida, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría ahora? No, nadie lo sospecharía jamás. Pero cuando niña era muy vergonzosa y muy tímida. Y bueno, que peleé contra la timidez porque me di cuenta que era una cosa que me molestaba para realizarme y para hacer lo que quería hacer, así que la peleé hasta que la vencí, y la vencí para siempre, así que bárbaro, ahora soy una sinvergüenza total. Pues bienvenida. Aquí pues me gustaría empezar por la primera vez que te conocía en redes, porque fue en junio del año pasado en que hubo un ataque feroz contra ti en las redes sociales. Entonces creo que es importante que reconocemos los riesgos que tomamos como personas que hablan en público, pues feministas, teólogas, cualquier persona que atreve a decir algo de la Biblia, de Dios, y además que son aliadas a las luchas por la igualdad de género, por el feminismo, etcétera. Cuéntenos qué pasó, porque realmente fue una cosa bárbara que pasó. Sí, fue una cosa muy desagradable, pero hay una cuestión que es básica. Los únicos ataques que yo he recibido, tanto en las redes como en la vida real como profesora, han sido siempre de fundamentalistas. De fundamentalistas. Doy gracias a Dios de no ser musulmana porque ya me habrían apedreado en la plaza pública seguramente, porque los fundamentalistas musulmanes no son tan chiquitas. Los fundamentalistas cristianos no es porque les falten ganas de apedrearnos en la plaza, pero no se atreven a tanto porque las leyes no se los permiten. Pero te atacan, tratan de desacreditarte, tratan de anularte, de enfermarte, incluso a veces que hace años que los alumnos que tenía totalmente fundamentalistas y muy agresivos me terminaron enfermando físicamente de la persecución horrible que me hacían. Dije, nunca más voy a permitir que me hagan eso.
Así que ahora esto de este señor irlandés que vive en España, que me atacó en junio del año pasado, él tiene como, digamos, su fama está hecha en base a un discurso de odio para todo lo que no sea fundamentalista como él y como su audiencia principal y cautiva, que son iguales de fundamentalistas, porque si no, no lo aguantarían. Entonces, cada tanto se la agarra con alguien. Y en ese momento me tocó a mí porque se la había agarrado con, no sé si se entiende eso, agarrársela con alguien. Es una expresión muy del Río de la Plata, no sé si se entiende en el resto de América. Yo no la había oído, pero me imagino que es como que crear una cierta tomarla con, intimidad, sí. tomarla en contra de alguien. Acogió Tomarla conmigo, en dicen contra en de Puerto alguien. Rico, pero en otros países cogió conmigo significa otra cosa. No, no, esto es tomarla en contra de alguien. Él cada tanto, para mantener su audiencia y poder hacer sus videos y venderlos por YouTube y todo lo demás, él la toma contra alguien. Y en ese momento la había tomado contra un teólogo español, colega mío, a quien aprecio mucho y sé que es una gran persona realmente. Entonces salí a defenderlo en su muro, porque su muro su página es abierta. Entonces entré y lo defendí. ¡Oh! Se la agarró, la tomó en contra mía le duró, qué sé yo, un mes más o menos. Después ya tiene algún otro candidato y la toma en contra de otro y de esa forma mantiene entretenida a su audiencia, digamos, de esa manera. Tengo dos preguntas de seguimiento. ¿Cómo usted define fundamentalista? ¿Cuál es su definición de fundamentalista? Y díganos un poco más de detalle de por qué por qué usted estaba defendiendo a esa persona, qué estaba cada quien diciendo. Bueno, él este irlandés había atacado a ese teólogo diciendo que ni siquiera era cristiano y un montón de cosas, bien típicamente de los ataques fundamentalistas, y yo salí a defenderlo y bueno, la tomó conmigo después. La definición de fundamentalista es un poco difícil. Es personas que tienen una visión totalmente cuadriculada y armada de la realidad, de sus escritos sagrados y de todo ese tipo de cosas, y atacan a cualquiera que desafíe en un ápice lo que ellos creen. ¿Por qué pasa eso? Porque la fe de ellos no está basada en Dios, está basada en libros y en doctrinas. Entonces, si algo se mueve de ese libro o de esas doctrinas, les entra el ataque y atacan. Y se la toman con quien sea y tratan de destruir, porque son destructivos, tratan de destruir, ya sea físicamente o sea en su honor público o su prestigio, a quien sea, ¿viste? Que les muestre algo, que les mueva algún esquema en los que basan su seguridad. Tiene que ser, es una cuestión de disonancia cognitiva, ¿no? Lo que tienen, un problema grave de disonancia cognitiva y de fe mal basada, porque si la fe de ellos estuviera basada en Dios, no se la movería nada. Claro. Pues, y también hablamos de que es muy sospechoso que en este caso en particular estabas defendiendo a alguien basado en del hecho de ser una persona queer o no heterosexual, y que este mae en particular, este hombre en particular, por atacar tanto, con tanta odio la comunidad LGBT, pues hay algo muy sospechoso, porque casi siempre encontramos que los pastores, teólogos que están pero tan contra, no solamente contra, pero como en público tan con este odio, es hacia adentro también, casi siempre algo ahí. Ya Freud hablaba de proyección, tenía un nombre técnico para eso, es una proyección freudiana, absolutamente. Si la persona es alguien que
es heterosexual, muy seguro de su heterosexualidad y todo lo demás, como somos los aliados, ni nos molesta, ni nos no se nos mueve un pelo con eso porque ya sabemos dónde estamos parados y no tenemos problema. Cuando alguien tiene una homofobia muy acendrada y muy combativa, hay que sospechar qué hay ahí atrás. Está peleando contra sus propios fantasmas, esa persona. Ujú. Y este Pues, hombre se la toma en contra de todos los que hablan a favor. Este colega mío español había hablado en algún momento a favor de algo posiblemente, no, ya no recuerdo, de algún libro de Carlos Sosma, por ejemplo, contra quien hizo cuando Carlos Sosma sacó hace 2 años o algo así, un libro que se llama Solo un Jesús Marica puede salvarnos. Este hombre, irlandés, no leyó más que el título, obviamente, porque si se hubiera metido en el libro, habría visto que la cosa viene por otro lado, y no es que piense que Jesús tiene que ser marica específicamente, sino que se necesita alguien que encarne las propias debilidades y las propias luchas de la persona para que pueda de hecho salvar o, bueno, congraciarse y llenar a esa persona con su gracia divina. Viene por ahí el libro, pero ellos se quedan con el título nada más. Entonces dice, solo un Jesús Marica puede salvarnos. ¡Ay, el escándalo brutal! Hubo una pelea contra este hombre, Carlos Osma, que es un teólogo español también. Y terrible fue, muchos salimos, pero no habíamos entrado en ese momento en su muro. Al tal punto llegó la pelea que Facebook le bajó, le bloqueó su muro y tuvo que wow. abrir otro más. Entonces le vino una bronca, terrible bronca, enojo terrible, porque él tenía una cantidad de seguidores, pongámosle 50.000 seguidores o algo por el estilo. Y cuando le bajaron esa página, tuvo que empezar de nuevo. Y ahora, cuando se la tomó conmigo, tenía más o menos unos 20.000. Y alardeaba de que había ido recuperando la cantidad de seguidores que tenía antes. Eso es principalmente porque YouTube, que es donde él publica, paga por la cantidad de seguidores. Ajá. Porque de ahí sale propaganda y todo un montón de cosas. Es decir, no es inocente todo eso, No, no no, es. no. Tiene todo que ver con el capitalismo Sí, y pues con los recursos también aumenta incluso como en- aumenta el odio, aumenta como pues el enojo en general que puede llegar como en real, en el mundo real, como violencia física. Pero yo sé que para ti el Nuevo Testamento es algo que ha como estado en tu vida ya décadas de trabajar en estos asuntos. Y cuando te preguntaba, me dijiste, yo trabajo los textos que se usa contra las comunidades vulneradas. Entonces, pues claro, en Teología sin Vergüenza nos interesa mucho la sexualidad, también el género. Entonces, podemos empezar donde quieres, pero cuéntenos un poquito de cuáles son algunos de los textos. Por ejemplo, tenemos los textos de terror que utilizamos contra nuestra comunidad LGBT. Tenemos más que nada Paulo que usan contra las mujeres, pero cuéntanos de este trabajo, ayúdanos porque hay personas que nos están escuchando que muy probablemente nunca ha escuchado a alguien hablar en favor, como cuéntanos de la Biblia y cómo puede ser posible que eres teóloga, experta en Nuevo Testamento y también aliada feminista. Cuéntanos lo que sea de este mundo. Empiezo más o menos por el principio. Ok. Digamos, yo he sido feminista desde siempre. Cuando me preguntes de las ancestras te contaré, porque desde que tengo memoria yo he sido feminista siempre, aunque no supiera cuando era chica qué significaba esa palabra ni la hubiera oído nunca, posiblemente. Pero eso siguió durante toda mi vida, seguí siendo feminista, después empecé a militar, a producir más en épocas de mi juventud. Y luego empecé, cuando
Cuando me hice teóloga, cuando empecé a hacer exégesis, me interesaron sobre todo los textos en ese momento que se usaban en contra de las mujeres, que son dos textos de Pablo que, estudiándolos y haciendo una exégesis científica muy cuidadosa, descubrí que ambos son interpolaciones del siglo III. De uno ya se sabía, de Primera de Corintios 14, 34 y 35, ya se sabe que es una interpolación como desde el siglo XVIII se sabe. Porque Ok, pero cuéntanos qué significa, pues primero vamos a decir que ¿cómo es? Exégesis. Exégesis. exacto. Ya. Eso es como interpretaciones de la Biblia, de realmente investigarlo, de usar una metodología científica, de entrar muy profundo. Pero interpolación, ¿qué significa esto? Perdón, y yo a veces utilizo alguna Lenguaje técnico. Por medio aquí técnico. estamos, por aquí Sí, estamos para preguntar y es preguntar hasta que son todos agregados. entendemos. Ahí está, son agregados. Ese de 1 de Corintios 14, 34, 35, ya desde el siglo XVIII se sabía que era un agregado porque se descubrieron antes de eso y durante esa época, y se siguen descubriendo manuscritos, en que ese texto estaba en dos lugares diferentes. Cuando algo está en dos lugares diferentes, ojo al piojo, probablemente sea un agregado o podría ser una glosa del margen que luego la ponen adentro, pero bueno, eso hay técnicas exegéticas para descubrir de qué se trata realmente y cómo pasó. Quiero Ese, recordarle para las personas que no se saben la Biblia de memoria, el capítulo del que estamos hablando en Primera de Corintios 14 es sobre hablar en lenguas y la añadidura de la que se refiere la profesora, Cristina, es el versículo que dice que la mujer calle en las congregaciones. Sí, sí. Corta todo el capítulo entero y capítulos anteriores también venían hablando de los dones del Espíritu, de hablar en lenguas y de profecía. Y de pronto aparece eso ahí como descolgado y luego sigue hablando de profecía. Es decir, ya en el siglo XVIII los exégetas de aquella época descubrieron que ahí había algo, que era seguramente un agregado. No sabían de cuándo y eso tal vez alguno lo estudió y no me llegó a mí esa publicación, pero de todas formas se sabía. Del otro, Primera de Timoteo 2:9 al 15, ese es más como secreto, porque en ningún manuscrito está en dos lugares distintos. Los manuscritos que tenemos de Primera de Timoteo son del siglo III y IV, del siglo IV en adelante ya eran todos de los manuscritos completos, es decir, si se pone algo anteriormente a esa fecha, no va a aparecer en todos los manuscritos y no va a estar faltando en ninguno porque justamente son posteriores a esa fecha. No sé si se entiende. ¿Se entiende eso? Entonces Sí. uno puede ahí ir averiguando a ver cuándo se tiene que haber interpolado eso, si es que es una interpolación. Y hay técnicas exegéticas como para descubrir las interpolaciones. Se hacen diferentes análisis de vocabulario, de un montón de cosas, y la estructura manifiesta que salta enseguida si es interpolado o no interpolado, es decir, si es un añadido o no. Eso, Entonces, en Timoteo, cuéntanos qué dice y qué no debe estar o qué es agregado. en Timoteo dice, no permito que la mujer enseñe, sino que esté en silencio porque Adán no fue creado primero, después Eva, no sé qué. Y termina diciendo, se salvará engendrando hijos. Y luego, ahí cuando yo estaba haciendo ese exégesis, descubrí que se salvará engendrando hijos, todo en singular. Y luego dice, sí permanecen, lo cual en muchas traducciones lo han corregido para que armonice con lo anterior, mal, porque las cosas no hay que corregirlos, lo que está en el texto y hay que respetarlo. En el texto griego aparece si permanecen plural. Yo dije, ¿qué pasa acá? ¿Acá qué hay? Porque no puede ser que salte del singular al plural de fue. ¿Quiénes permanecen? ¿La mujer en singular? No, no puede ser. Entonces hay que ir atrás. ¿Quiénes? Los hijos de la mujer que se engendrarán, no, hay cosas que no cerraban. Entonces ahí empecé a sospechar si ese no sería un añadido también.
Hice todo el análisis y descubrí que era un añadido. Entonces me puse a investigar a ver de qué época serían. Y en los aparatos críticos, es decir, esas notas al pie que aparecen en los textos griego y hebreo, dicen cuándo fueron usados por primera vez esos textos. Y ahí se descubre que el primero que los usó fue Orígenes en el siglo III. Los otros anteriores, cuando hablaban en contra de los ministerios de las mujeres, nunca usaron esos textos. Mm. Es decir, no los conocían en sus manuscritos, no aparecían. Así que Ok, para un momentito, paramos un momento, tenemos que sí. detenernos porque estás Sí, es diciendo mucho, algo que tal vez has dicho información. 1000 veces, pero de fijo hay personas que nos está escuchando, que está Sí. escuchando por primera vez, entonces quiero estar sumamente clara que estás diciendo que esos dos textos principales que se usan contra las mujeres y nuestro liderazgo, etcétera, etcétera, que estos de Corintios y Timoteo, que los dos, uno, que no son originales, no son del tiempo de Jesús y el siglo después de Jesús, y además que fue agregados a propósito dentro del texto. En algún momento uno puede ser en Timoteo como 300 años o 200 años después, ¿es cierto? ¿Es lo que estás diciendo? Ambos son del siglo III, ambos agregados. Y podemos saber cuál fue primero y cuál fue después, porque siempre el texto secundario amplía, no achica. El texto más corto siempre es el primero porque nadie arruina un texto bien hecho. En cambio, sí amplía para explicar más cosas. Así que el de Primera de Timoteo es el texto secundario. Primero agregaron el de Primera de Corintios y luego, más explicado, con más argumentos, el de Primera de Timoteo. Eso es una regla de crítica de la redacción, que es muy clara para cualquier exégeta. Entonces, cuéntanos. Aprovecho para saludar, ¿verdad? Porque llevamos aquí un rato. Además de Sergio que dice, sí, gracias Sergio por admirar mi niña Sofía Luke. Claro, me la puse, no la estoy representando, pero no estoy caracterizando el personaje. Sergio Centeno es un contacto mío desde hace muchos años. Y está aquí en Chicago, que se nos va pronto. Y estuvo mucho tiempo en el seminario. Sí. Está en Chicago, ay, qué ciudad preciosa, cómo me gusta. Entonces está Berla Andrade, que la tuvimos invitada la semana pasada, nos saluda desde Venezuela, y Nina Torres Vidal saluda desde Puerto Rico y te da las gracias. Dice, qué emoción, Cristina, estoy usando tu trabajo en un cursillo que estoy ofreciendo ahora. Bien, gracias, me alegro de servirte, me alegro que te sirva. Adelante. Pues, ok. Bueno, pues para mí, yo quiero preguntarte porque dime. no siempre vale la pena repetirlo, porque cuando estudiamos la Biblia, la teología cristiana, aprendemos que no fue alguien detrás de Jesucristo escribiendo todas sus palabras, que no fue que estaba escrito el día que él murió, no estaba que los textos después, mientras Pablo hablaba, que él realmente escribió todas las cartas, etcétera, etcétera. Entonces nos da la idea de que cayó de la boca de Dios y escribió el Viejo Testamento, y después cayó de la boca de Jesucristo y ya se tiene el Nuevo Testamento. Entonces, solo para orientarnos a las activistas, las feministas que nos están viendo, que no han estudiado teología como tal, estás hablando de que hay formas de estudiar, profundizar, y que parte de ese estudio de la Biblia es reconocer que está escrito en temporadas distintas por personas que muy probable no estaban en persona con Jesucristo, que cuéntanos solo unos 3 minutitos del estudio de la Biblia. ¿Qué es esta Biblia que realmente es cierto que no estaba alguien ahí en la creación escribiendo notas mientras Dios estaba creando la creación? Cuéntanos. Por supuesto. Empecemos por lo primero. Según la misma Biblia, la única palabra de Dios es Jesucristo. El Logos de Dios. En Juan 1:1 dice que el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Es decir, ese Logos es la palabra que es Jesús. El verbo lo traduce en la Reina Valera, por ejemplo, pero palabra es lo más exacto. Así que la única palabra de Dios es Jesucristo mismo.
todo lo demás es testimonio de la revelación tal como los seres humanos que lo pusieron por escrito lo podían entender, lo podían comprender, lo podían escribir. Es humano, es humano. Amén. Claro, hay mucho de divino ahí porque calculo que Dios cuidó que no se pusieran barbaridades que estropearan muchas cosas, excepto cosas como estas que, bueno, se añadieron después, y yo supongo que Dios se cuida de no fulminar a quien está añadiendo eso y dejarlo que lo haga, y después algún exégeta del siglo XXI podrá encontrar a ver qué fue, bueno, siglo XX, porque yo esos cosas los hice en 1999. De todas formas, digamos, las cosas se descubren, a la larga se descubren. Ya te digo, eso de primera de Corintios 14, 34, 35 se descubrió ya en el siglo XVIII, que era una interpolación, que era un añadido. Las cosas se van descubriendo porque, no sé, Dios va levantando gente que se dedica a eso y bueno, y lo descubrimos. Y la tarea del exégeta es meterse en el texto es totalmente científica. Cuando uno se mete a analizar un texto, tiene que tratar de despojarse de toda precomprensión en lo posible, de todo prejuicio, de toda idea, y ver qué es lo que hay. Uno va al texto como un arqueólogo que excava para ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que encuentra. Bueno, de esa misma manera hay que hacer exégesis y ir aplicando científicamente los textos, los métodos uno tras otro para ver qué sale. Uno dice, a ver qué sale. Cuando yo me descubrí ahí en primera de Timoteo 2, 9 al 15, en el versículo 15 justamente, que el versículo 15 tenía una ruptura del singular al plural, eso es en el texto originario, en el idioma en que fue escrito, hay una ruptura del singular al plural, ahí hay una ruptura, es decir, hay algo, hay que investigar qué es lo que hay y por qué, y a qué se refiere, cuál es el referente de se mantendrán en plural, a ver cuál es el referente en la parte anterior, y el referente en la parte anterior está en el versículo 9. O sea, de 10 en adelante está todo agregado, hasta el 15a, es decir, no la segunda parte del 15, que es parte del texto originario. Eso se va descubriendo aplicando los métodos exegéticos, es científico, ¿viste? Es una cuestión que uno va, aplica, a ver qué sale. Entonces ahí va descubriendo cosas. Y es realmente fascinante, a mí me encanta, es como el trabajo de un detective. Es como el trabajo de un detective, el trabajo de un exégeta, a ver qué encuentra, qué pistas hay por ahí para a ver qué sale en los textos. Y otra cosa, bueno, primero, explico por qué mi interés en lo LGBT. Llegó un momento, no recuerdo bien en qué año fue, en que fue como una revelación de Dios que me mostró que no tenía que luchar solamente por el feminismo y por los derechos de las mujeres, y eso era lo que me tocaba a mí personalmente, sino que todos los oprimidos estamos en el mismo bote. Para mí eso fue como una revelación personal, ¿no? Obviamente. Que todos los oprimidos estamos en el mismo bote. Y mi deber como oprimida, por ser mujer, es luchar por todos, no solamente por las mujeres, sino por todos, por los aborígenes, por los discapacitados, por los enfermos, por las etnias como los judíos, los gitanos, todos los que han sido perseguidos y injustamente perseguidos a través de la historia. Eso era también mi deber, luchar por eso. ¿Y quiénes han sido los más perseguidos a través de la historia? Las personas LGBT. Entonces me puse hace 30 años que estoy en la lucha por las personas LGBT, porque Dios me mostró que estamos todos en el mismo bote y que hay que luchar por todos, no solamente por lo que a uno le conviene, que para mí es el feminismo. Sí, pero 30 años ya es mucho tiempo. Sí. ¿Cómo?
30 Sí, hace años ya 30 es años. mucho tiempo, no era muy popular como ahora No, salimos más y más del sí. closet, pero en América Latina hace 30 años eso es algo súper radical. Ujú. Claro, sí, sí. Pero bueno, tenía amigos LGBT, tenía muchos conocidos, las cosas van surgiendo, ¿viste? Y Dios cuando te llama, te llama. Y uno tiene que, Amén. Señor, no hay más nada que decir y vamos arriba. Así que es como dice Fernando Bogado, que es otro de mis contactos, dice que es el verdadero espíritu de Cristo, eso de que estamos todos en el mismo bote. Sí, lo voy a Ujú. leer la cita completa para quienes nos están escuchando. Fernando Ujú, Bogado Amarilla dice, todos los oprimidos estamos en el mismo bote. Eso me encanta. El verdadero espíritu de Cristo. ujú. Sí, cuando salió el letrero, a veces puedo leer así de rápido, a veces no, pero ahí lo pude leer y me gustó eso, es el verdadero espíritu de Cristo, realmente. Yo creo que por eso Dios me lo mostró y ahí tenemos incluso un grupo que se llama En la misma barca, en lugar de bote, bueno, pareció mejor, que es un grupo de Facebook que se llama En la misma barca, que nos dedicamos a todo eso, ¿no? A luchar a favor de todos los grupos oprimidos. Y es Y un es cierto, grupo bastante yo abierto. he oído que la barca en muchas historias de los evangelios sinópticos es como un símbolo de la iglesia misma. Claro, eso se usa también en el ecumenismo. Recuerdo que cuando Dios me llamó a eso y me mostró lo de la misma barca, lo primero que miré era, tenía una caja que estaba forrada con el símbolo del ecumenismo, que es una barca con una cruz arriba. Y yo vi eso y dije, en esa misma barca estamos. O sea que son epifanías, manifestaciones de Dios que nos llama y que nos muestra realmente qué es lo que quiere de nosotros, y bueno, ahí está, seguimos en ese camino, porque Él es el jefe, no nosotros. Mi conversión fue similar. Yo también me identifico con eso de que yo he sido feminista toda mi vida, nada más que no sabía que esa era la palabra. Y luego entrar a los estudios teológicos con estas preguntas que tienen todo que ver con la presión hacia las mujeres y descubrir, en mi caso, mi epifanía, la imagen que tuve y fue ya a través de los estudios teológicos muy de la mente, ¿no? Usted habla de una relación que Dios le llamó, yo digo que eso es una relación divina igual, like Dios me habla a mí a través de los estudios que he realizado estando en Vanderbilt Divinity School, en la Escuela de Divinidad de Vanderbilt, en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Ahí estuve, ahí fue que me volvieron queer, digo yo, pero siempre había tenido la apertura, como he contado en otros episodios, de las preguntas que yo tenía de niña con respecto a sexualidad y género, pero, pero la disonancia cognitiva que yo experimenté, que me ayudó a crecer en mi entendimiento, fue de estas interrelaciones entre raza y género y sexualidad y pobreza y patriarcado y quiriarcado y todos estos elitismos y jerarquías, la imagen que yo produje para entenderlo, para poder explicarlo con lenguaje no académico, es que yo estaba persiguiendo un cordón eléctrico a ver cuál era la raíz del problema, ¿no? Yo quería saber cuál era la raíz del problema del sexismo. Entonces voy persiguiendo el cable eléctrico, voy persiguiendo el cable eléctrico y cuando llego a la pared a donde está el enchufe, lo que veo es un revolú de cables, todos conectados del mismo sitio. Entonces, ¿qué clase de personas? Yo sería muy irresponsable con mi fe, con los dones que Dios me ha dado, con las herramientas que Dios me ha dado, si me fuera solamente a preocupar por mi cordón, cuando estamos todos enredados. Y entonces tenemos que ayudarnos unos a otros. Y eso fue un cambio fuerte, ¿verdad? Porque yo crecí también con un montón de ideas religiosas muy cuadradas.
Y al punto que la primera vez que yo leía a Ivonne Guevara, yo dije, ¿qué es eso? Así no vamos a llegar a ningún lado. ¿Cómo nos van a mezclar todos? Tiene que ser una sola causa para poder una a la vez. Ahora no estoy ahí, ¿no? Ahora, incluso muy recientemente me di cuenta, like, porque todo el mundo, a mí me da trabajo explicarme con los académicos, pero entonces, recientemente volví a ella para enseñarla en un curso y me doy cuenta que todo lo que ellos me estaban preguntando de por qué yo hago estas propuestas así, 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 lo aprendí de Ivonne Guevara porque ella habla de la interrelación de todo lo que es vivo y creado, ¿verdad? Del ser humano, de los animales, del planeta Tierra y la pobreza y el género y todo eso. Y ella propone una interrelación que es, digo yo, flat, horizontal en vez de vertical. Y yo no me acordaba, ¿verdad? Que lo leía ahí, pero yo me acordaba de esta idea de que, oh, es que ellos creían que era Dios, el hombre, la mujer, los niños, los animales y las plantas y después lo que no tiene vida. Y ella fue la que me lo enseñó. Y entonces me dijo, pero una mejor manera de relacionarnos es, ¿verdad? Así en interconexión. Así que muchas gracias a Ivonne Guevara por su libro Sí, de los ríos. Pero quiero hacerle una pregunta, ahí. aprovechar, porque llevo una que, como usted es biblista del Nuevo Testamento, pasando entonces del género a la sexualidad, uno de los versículos que se usa para decir que no es posible que no es de personas cristianas estar en relaciones no monógamas o practicar una poliamoría ética, es el texto que dice que de Timoteo también, que el obispo sea marido de una sola mujer. Ese texto también se usa para sostener la idea de que del matrimonio heterosexual, de que el matrimonio tiene que ser monógamo y heterosexual para ser un matrimonio cristiano. Sí. Entonces, a mí siempre me ha causado problema ese verso porque no me cuadra con que Dios bendecía otro tipo de familia en el Antiguo Testamento o Biblia hebrea. Entonces, no sé si usted nos puede comentar sobre esa idea de marido de una sola mujer. Claro, era para ser líder, es decir, el obispo es como un pastor de pastores, bien entendido, no como en la cuestión de poder que es ahora el obispado, sino era un pastor de pastores, como un supervisor, como alguien que episcopos es supervisor en griego. La idea era que esa persona no tuviera varias esposas, no tuviera varias familias, sino que estuviera solamente en una familia que no, digamos, para que pudiera ocuparse más de las cuestiones del Señor, yo creo. Eh, es una, por, de todas formas, todas las indicaciones que hay ahí son cuestiones como para ordenar la iglesia, como para que poner orden y ver cuáles son los requisitos para cada cargo de la iglesia. Y aunque después digan que ahí no aparecen mujeres pastoras, bueno, no importa porque en la historia sí aparecen mujeres presbíteras e incluso obispas. Se han encontrado enterramientos en el sur de Italia de mujeres obispas. Así que la mujer tenía su papel importantísimo, por lo menos hasta el siglo V, que son los enterramientos que se han encontrado, que no se puede negar. Por otro lado, volviendo al tema de LGBT, no sé si tenías alguna otra pregunta por ahí, Liz, eh, sobre esto que me preguntaste de las familias. Sí, no, es eso, sí. Cuéntenos cuáles textos usted ha explorado que se usan para oprimir a las personas LGBTQ+, y más, perdón. Ah, Y cómo entonces, ¿cuál es su análisis? Pues ya nos contó un poquito del de género, pues ahora cuéntenos un poquito del de sexualidad. Sí, porque ahí tu público nos está pidiendo en los comentarios. Por Sí, favor, llega aprovecho, al aprovecho. Déjame aprovechar antes de que Cristina se monte por ahí en bolines, como decimos en Puerto Rico. Le damos los saludos a Líder Guerrero, que nos saluda desde Paraguay. Isvania Dumuleo Luna dice, tremenda maestra Cristina, saludos desde Chile. Fernando Bogado Amarilla dice, aquí escuchando, y ya leímos ahorita su cita. Saraí Rivera dice, Dios le bendiga, profesora Cris Conti.
Marielis Barreto Hernández pregunta, ¿hablará de exégesis de los textos que usan contra la comunidad LGBT? Sí, sí, Ya sí, mismito. ahora vamos. Ahora Vamos vamos a ver. a eso. Déjame terminar con los saludos. Fernando Abogado Amarillo también dice que hizo un cambio fundamental en su visión de la Biblia. Dice, para mí la clave hermenéutica es el Espíritu de Cristo. Lo que significa que si Pablo, Pedro o cualquier otro seguidor humano de Cristo dice algo de su propio cosmovisión cultural ilimitado y espacio limitado, es parte de su propia percepción humana y no es el Así Espíritu y de lo Cristo. tirás por encima del moño, como le decía yo a mis alumnos. Yo mismo, siendo cristiano, dije muchas veces que no son del Espíritu de Cristo y hay ateos que dicen cosas que son más del Espíritu de Cristo que de algunos cristianos. A mí me pasó eso también. Amén. ¿Por qué le hacen más caso a Pablo que a Jesús? No entiendo. Saraí Rivera dice, mi llamado me lo hizo la mujer adúltera. Aleluya, gloria a Dios por la mujer adúltera. Fernando Bogado también dice, poliamoría ética, eso debería ser toda una charla interesante. Marielis Barreto Hernández, luego de la exégesis anterior de los dos textos en contra de la mujer, ¿qué queda por decir de parte de la doctora Conti, que exhorta teniendo en cuenta los escenarios de mentalidades cuadradas sobre este y otros temas de opresión? Y por último, bueno, por último no, porque sigo invitando a la audiencia a que sigan diciéndonos desde dónde se están conectando para escucharnos. Ricardo Corso Moreno dice saludos desde Caracas, Venezuela. Muy bien. Ok, Bueno, ya el tema. Cuéntanos, vamos se usa la a ir a Biblia los- como arma, entonces con ese uso de la Biblia como arma, ¿cómo nos puede ayudar? Cuéntanos qué hacemos con esto. Muchos de nosotros tocamos el tema, pero muy pocas de nosotros somos expertas en Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hacemos como comunidad LGBT contra esos fundamentalismos bíblicos? Bueno, les explico. Contra las personas LGBT no hay más que 5 textos y la historia de Sodoma y Gomorra. Es lo que se usa, no hay más nada. No hay más nada. Aquí, la historia de Sodoma y Gomorra se desarma perfectamente muy rápido porque si uno va al capítulo anterior, vamos a ver que Dios ya había decidido destruir a Sodoma y Gomorra antes de que hubiera todo el episodio con los ángeles y el intento de violación de los ángeles. O sea, ya estaba decidido por otras cuestiones que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Luego, eso que pasa no es la razón por de la destrucción, sino que ya estaba decidido de antes. Y lo otro es Ezequiel 16:49, donde hace una lista de los pecados de Sodoma y no hay ninguna cosa que tenga que ver con sexo, nada. Sí, Son incluso con los ángeles no fue sexo como deseo homosexual, con amor, etcétera, fue violación, fue asalto sexual. Violación colectiva. Por eso dice otro argumento más, dice todos los habitantes de Sodoma, ¿cómo todos iban a ser homosexuales? Imposible. Los homosexuales, con toda la variedad de letras que puedan imaginarse, son entre un 5 y un 7% donde sea que se haya hecho una encuesta y una investigación de a ver cuánta población homosexual en todos los países oscila entre un 5 y un 7%. Es decir, en Sodoma no podía ser la excepción, que todos fueran homosexuales. Por otro lado, los novios de las hijas de Lot eran también de ahí y obviamente eran heterosexuales, así que no cierra por ningún lado. Y lo definitivo es lo que dice el profeta Ezequiel, vaya, un profeta habla de parte de Dios directamente. Y él dice que los 16:49 dice que los pecados de Sodoma fueron nada tiene que ver con sexo. Tiene que ver con falta de amor al prójimo, tiene que ver con egoísmo, tiene que ver con falta de hospitalidad, tiene que ver de no mirar por el pobre y el extranjero. Son pecados de Sodoma, nada que tenga que ver con sexo. Buenas lecciones para nosotros también. Ahí está. Ese texto ya lo deconstruimos con esas 3 razones, que Dios ya había decidido destruir a Sodoma antes de todo este episodio con Lot, y que lo que dice Ezequiel en 16:49, y que no puede ser que toda la población de Sodoma fuera homosexual. Es absurdo totalmente.
Así que ya lo deconstruimos con eso, nada más. Ahora vamos a los otros 5 textos. Los otros 5 textos hay 2 que son paralelos, casi igualitos en Levítico, que dice que es abominación para Dios que alguien se acueste con varón como con mujer. Ojo, 2 cosas tenemos ahí. Es decir, la persona que se acuesta con varón como con mujer es homosexual. No. O es bisexual o es heterosexual que de pronto se acuesta con un varón. La otra, abominación. Tenemos ahí una palabra técnica muy significativa, abominación, toeva en hebreo, significa abominable para encontrarse con Dios, es decir, todo lo que es cultualmente impuro, que hace que la persona sea demasiado impura como para tener comunión con Dios, eso es toeva, eso es abominación. Es decir, eso nos da la pauta de que esos textos se refieren a algo del culto, a algo del templo, a algo de la religión, y no a cualquier cosa. Se refiere estrictamente a eso. Entonces vamos a lo que está hablando todo, porque eso está dentro de una parte de Levítico que es el código de santidad. El código de santidad, no porque sean santos como ahora entendemos por santos, sino santificado en el sentido de apartado. El pueblo de Israel tenía que estar apartado solamente para Yahvé y no para ningún otro Dios de la zona. Si unimos todo eso, nos encontramos con que esos textos están hablando de prostitución en los templos paganos. Es decir, el hombre heterosexual que iba a un templo pagano y tenía sexo con un prostituto varón de ese templo pagano, el problema no era el sexo con el prostituto, el problema era la idolatría. La gente iba a tener sexo con los prostitutos o prostitutas de templos paganos como una forma de unirse carnalmente al dios de ese templo. No era por el sexo mismo, sino era un acto ritual que los unía al dios al que esos prostitutos y prostitutas servían. Es decir, ese es un tema de prostitución cultural, prostitución en templos paganos. El tema ahí es la idolatría, no el sexo. El tema de esos 2 versículos de Levítico. Es decir, en el Antiguo Testamento no hay nada en lo absoluto que hable en contra de la homosexualidad. Vamos a Eso, no hay nada en el Antiguo Testamento que habla contra la homosexualidad o bisexualidad. Todo el mundo escuchó esto. Tal vez podemos cerrar el tema porque seguimos década, milenia hablando de este mismo. Y la realidad es que en el Antiguo Testamento no habla nada contra la comunidad LGBT. Y en el Nuevo Testamento tampoco. Ok, cuéntanos el Nuevo Testamento. Tampoco. Porque nos quedan, eran 5 textos. Nos quedan 4 textos más del Nuevo Testamento. Uno es el de Romanos 1. Romanos 1 lo sacan de contexto, porque siempre van a ver que citan 26 y 27 nada más. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, no sé cuánto. Si vos tenés un texto que empieza con por eso, ¿qué tenés que hacer? Chequear cuál es el por eso. Ir atrás y ver a qué se refiere el por eso. ¿Cuál es la causa de que Dios los entregó? Entonces, vas para atrás y tenés que tratar de ver dónde empieza ese texto. Y ese texto empieza en el versículo 18, donde habla de que dejaron a Dios y se entregaron a los ídolos y todo. Otra vez el tema de la idolatría. Por ser idólatras es que Dios los entregó a pasiones vergonzosas y ellos hacían lo que querían, probablemente en los en los cultos paganos, justamente, en los templos paganos. Hacían sexo con prostitutos varones en templos paganos. A eso se refiere el texto de Romanos 1, que
lo tengo todo armado para hacer un artículo y lo tengo que hacer, pero no sé ni dónde publicarlo, porque pensaba publicarlo, les cuento, en Lupa Protestante. Entro a Lupa Protestante, es una invasión de fundamentalistas destructivos que lo único que hacen es insultar y atacar y atacar y atacar. Prácticamente hay 2 o 3 comentarios en cientos de comentarios. Leí uno que tenía 180 comentarios, porque habían atacado a un colega mío a quien aprecio, entonces me fijé a ver, me los leí todos los 180 comentarios. Habría 3 o 4 que hablaban a favor, todos los demás eran fundamentalistas atacando en contra. Yo digo, voy a publicar algo ahí, olvídalo. No, no lo voy a publicar ahí, así que no sé dónde lo voy a publicar, pero tengo que armarlo porque aparte ese texto de primera de Romanos 1, tiene una estructura muy interesante, porque dice, por eso Dios los entregó, por eso Dios los entregó, por eso Dios los entregó. Hay un paralelismo de 3 miembros en que dice, por eso Dios los entregó. Uno va al por eso, es por la idolatría que ellos tenían, pero el 3 es el número del énfasis. O sea, cuando algo se repite 3 veces es porque se trata de enfatizar eso. Ese texto está magníficamente bien construido, pero hay que analizarlo exegéticamente y no mirarlo por arriba y decir, ay, esto habla en contra de los homosexuales. No, esa no es la forma de leer la Biblia. Eso es la forma de hacer cualquier cosa y usar la Biblia como excusa para mantener los prejuicios y nada más. No es lo que Pablo dijo, no es lo que Pablo trató de decir y no es lo que la Biblia dice. O sea, tenemos Entonces, que... ¿cuántos faltamos? Faltan 3. Tenemos uno en 1 Corintios 6, en que habla de los... da una lista de vicios, de cosas que están mal ante Dios, y dice afeminados y hombres que se acuestan con hombres, según la Reina Valera. Mamarracho total, esas son traducciones amañadas y las estamos denunciando con otro colega mío de Dinamarca. Las estamos denunciando porque no puede ser que estén traducidas a propósito, que en determinados textos las traducciones que nos llegan en español, y calculo que en otros idiomas lo mismo, están amañadas para que coincidan con las doctrinas de digamos, la clientela cautiva más numerosa, que es la de las iglesias conservadoras. Hasta las editoriales se prestan para eso. Este amigo escribió a Sociedades Bíblicas, nunca le contestaron. Nunca le contestaron, así que vamos a ir por otras partes, vamos a ir por otros lados. En eso están traduciendo la palabra malakos como afeminados. Malakos significa blando o suave. Ese es el significado de la palabra malakos en griego. Es la palabra que usa Jesús al decir que salieron a ver a un hombre con vestiduras suaves cuando habla de Juan el Bautista. Es a un hombre con vestiduras homosexuales o a un hombre con vestiduras afeminadas. No, a un hombre con vestiduras suaves, porque Juan el Bautista se vestía con pieles de animales que cazaba o que andaban por ahí, con pieles de animales, y no con sedas, ni con lino, ni con telas finas. A eso se refiere Jesús. Es decir, malakos en ninguna otra parte de la Biblia, y aparecen varias, no se traduce nunca como afeminados excepto ahí. Ojo al piojo. Así que hay que sospechar. La otra palabra es arsenokoitai, que es una palabra compuesta de varones y camas. Puede ser absolutamente cualquier cosa. El problema con esa palabra es que en la Biblia aparece 2 veces, siempre en cartas paulinas, en esta carta de Pablo y en la carta de primera de Timoteo, que es una carta paulinista, es decir, de escuela paulina, de discípulos de Pablo posteriores, que escriben en nombre de su maestro. En esos 2 lugares de la Biblia es que aparece. Luego aparece en otras literaturas, comentarios y cosas así, de esos 2 versículos.
no tenemos ningún texto de la época de Pablo o anterior a Pablo donde aparezca esa palabra. Entonces, ¿cómo sabemos qué quiere decir? No se puede saber qué quiere decir porque no hay dónde contrastarla excepto con comentarios de Pablo y en los dos lugares en que se usa en cartas paulinas. No se puede saber lo que quiere decir, pero tenemos un indicio en 1 de Timoteo 1, donde aparece esas dos palabras nuevamente en una lista. Aparece una lista más larga, por aquello que les decía de crítica de la redacción, que el texto largo siempre es posterior al corto, porque nadie desarma un texto bien armado, entonces se le agregan cosas. El de 1 de Timoteo 1 trae esas dos palabras de nuevo, pero las trae de una forma muy particular. En 1 Timoteo 1, esos vicios, porque eso se le llama lista de vicios técnicamente, están agrupados de 2 o de 3, en grupos de 2 elementos o de 3 elementos. 2 elementos que tienen que ver uno con el otro o 3 elementos que tienen que ver unos con los otros. Esta palabra aparece dentro de un grupo de 3. Aparece tanto Malacos como Arsenocoitai nuevamente. En un grupo en que aparece fornicación. Es decir, fornicación es tener sexo en contextos de prostitución, estricta y nada más que eso. Entonces, el pecado en este caso en texto contra esas personas. Eso es otro tema que lo tendrán que tratar los eticistas. Tengo una amiga eticista que es abolicionista, totalmente abolicionista, se lo dejo a ella, se llama Marcela Bosch, invítenla porque es fantástica y se van a pasar un muy lindo rato con ella. Ok, lo hacemos. En ética es una cuestión yo me meto en Biblia, ¿viste? Sé que si Perfecto. las cuestiones éticas no me meto. Pero eso es lo que dice lo que significa la palabra porneia, la palabra fornicación, porneia en griego, significa eso, sexo en contextos de prostitución, estrictamente y nada más. No significa ninguna otra cosa. Dentro de eso está la otra palabra no era adulterio, sino que la otra palabra es, como no me acuerdo en griego cómo se dice, pero es los traficantes de personas. Antropodistais. La otra palabra es antropodistais, o sea, las personas que secuestran personas para el tráfico sexual o de esclavitud o lo que sea. Es decir, Arsenocoitai está metido entre porneia y antropodistes. Esas tres palabras tienen que ver con lo mismo, obviamente, como todas las demás grupos de 2 y 3 palabras de ese texto. Así que tiene que ver con prostitución y tiene que ver con tráfico de personas. Así que arsenocoites no tiene que ver con ninguna otra cosa excepto con cuestiones de prostitución. Al estar en ese grupo de 3 y en el medio de ese grupo de 3 entre prostitución y tráfico de personas, eso significa que Arsenocoitai tiene que ver con algo de la prostitución. Probablemente proxenetas, probablemente el que
entrega para la prostitución a las personas, tanto varones como mujeres, porque antropodistes no es varones, es seres humanos. Ser humano, no es estrictamente varón, puede ser varón o mujer. Así que es el que entrega seres humanos para el tráfico de personas. Así que el lugar en que está colocado en un grupo de 3 que tiene que ver con prostitución, nos indica que esa palabra tiene que ver con prostitución. Es decir, no es hombres que se acuestan con hombres, como lo traduce Reina Valera, que casualmente ahí no lo traduce de esa forma, no recuerdo bien, después fíjense, porque lo traduce de otra manera. Pero de todas formas tenemos esa pauta, es la única pauta que podemos tener, porque no aparece esa palabra en ningún otro lado, de que arsenocoitai tiene que ver con algo de prostitución. Probablemente proxenetas o el que explota un burdel o lo que sea, pero tiene que ver con algo de eso. Y con eso está, estábamos en el de Primera de Timoteo, perdón, el de Primera de Corintios 6 y el de Primera de Timoteo 1, que son textos paralelos. El de Primera de Timoteo 1 es posterior y está más ampliado, y nos da esa pauta de los grupos de 2 y de 3. Y luego tenemos la sinvergüenzada total, esto sí que es sinvergüenzada absoluta, total, de parte de los traductores, que en Judas 7, Judas es una carta tan cortita que solamente tiene versículos, no tiene capítulos, tiene versículos. En Judas 7 dice que, ¿cómo era que decía exactamente? ¿Alguien lo tiene ahí? Porque en este momento se me escapa cómo lo traduce Reina Valera. ¿Alguien tiene ahí Judas 7 que lo pueda leer? Lo estoy buscando. Está. Porque ahí dice, nada que ver con lo que aparece en griego. Que habiendo como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Contra natura, sí, eso lo usan mucho. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo y sigue del fuego eterno. Sí. Mentira absoluta y total. Lo que dice ahí es como Sodoma y Gomorra, que habiendo ido tras carne extraña, dice, opiso sarcos heteras, es decir, tras carne extraña. ¿Qué eran los ángeles de Sodoma y Gomorra? Eran carne extraña, eran carne extraña, porque no eran seres humanos, eran ángeles. A eso se refiere Judas 7. Y los sinvergüenzas de los traductores de la Reina Valera y de varias otras, porque lo busqué en varias otras y casi todas van por ahí, ponen vicios contra natura, cuando contra natura es para physing en griego. Hay una expresión estricta y muy conocida para decir contra natura en griego, y ahí no aparece para physing en ningún lado. Para physing es contra natura, ahí no aparece la expresión contra natura. Ahí lo que aparece es fueron tras carne extraña, nada más. Y dicen, fueron tras vicios contra la naturaleza. Es una sinvergüenzada. Eso es el peor de todos digamos, las estafas, las cosas inconcebibles que se han hecho con las traducciones de los textos que están en contra de los homosexuales. Porque, casualidad, es sistemático que se traduzcan mal esos textos, lo cual da para pensar, ¿no? Da para pensar por qué se traducen mal a propósito textos que van en contra de las enseñanzas de algunas iglesias conservadoras cuya clientela es la que compra más Biblias. Wow. Sí, qué revelación. Y por todo eso que usted ha explicado hoy, por todo eso es que nosotros hemos dicho en otros episodios que a los traductores le dicen traidores. Ya saben, a lujo de detalle. Estafadores, porque traducir mal a propósito
partes de la Biblia que ellos consideran además tan sagrada y tan perfecta y tan inspirada palabra por Dios, ¿cómo coincide una cosa con la otra? ¿Cómo pueden considerar inspirado palabra por palabra y atreverse a cambiar totalmente el sentido de las palabras que ellos consideran inspiradas? Amén. O sea, Casi que es no Le imposible. damos las gracias es- la que se nos conclusión ha es que quedado no tanto tiempo aquí. la conclusión es que no hay en Adelante. ninguna parte de toda la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, nada que hable en contra de la homosexualidad. No hay nada, no hay Amén. nada. Gracias Bueno, por la explicación. aquí estamos. Espero que Gracias por todos la puedan explicación. recibir el episodio y como, pues, sí, diseminarlo para que todos ya podemos acabar con esas mierdas de conversaciones en que tenemos que defender nuestra existencia queer. Sí. Realmente tanto Entonces, los daño, últimos saludos. sí, tanto ¿Qué daño dijo? se ha causado con esos textos que Sí, hay que hay que desarmarlos, hay que deconstruirlos, como diría Derrida, hay que hacer de eso lo que realmente dicen y no lo que los traductores se les ocurrió que tenían que poner ahí. Porque, y por eso es que todo el mundo debería aprender griego y hebreo. sí, Ya casi, ya, los seminarios ya no quieren casi aprender eso, pero ahí es que uno se da cuenta realmente de todas esas barbaridades. sí, sí. Bueno, pero bueno, saludos porque ya estamos overtime, estamos pasados del tiempo, pero Bueno, esto ha sido fabuloso y le agradecemos a todas las personas que se han quedado con nosotros. Saludamos a Elizabeth Ruiz, que está desde Chicago visitando a su familia. Ángel Luis Rivera, otro boricua en la diáspora que saluda desde Indianápolis. Y la otra boricua en la diáspora que nos saluda es Eileen Lisette Rivas desde Pittsburgh, Pensilvania. Roxana MP también saluda a la maestra Cris Conti desde el sur de Chile. sí, casi todos son contactos míos, casi todos. Y pues, y hoy yo también me uní, vine aquí a aprender. Le pedimos que nos sigan en las redes sociales, @teosinvergüenza en Instagram y Facebook. Y se pueden también unir a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Sí, pues Pueden apoyar siempre este pues, programa en la página de Soulforce. y pues muchísimas gracias, Chris. Por favor. Ha estado una hora maravilloso, como tan iluminante. Pues, y para los que nos están viendo, comparte este episodio y pendiente de nuestro próximo episodio para que conozcas otro teólogo sin vergüenza de ser activista. Somos la Sinvergüenza. ¿Eres tú uno de nosotros? Sí. Eso. Gracias, Chris.